Pero como cada uno se toma su espacio, la pareja funciona. Nos respetamos nuestros espacios. Fíjense la tapa del libro. Identifican al Che Guevara, no sé si lo alcanzan a ver, pero no es exactamente el Che Guevara tradicional, el Che Guevara que estamos acostumbrados a ver convencionalmente. Es un Che Guevara con los labios pintados, con los párpados maquillados. Es un Che Guevara que tiene en su boina, en lugar de tener la estrella de la revolución, tiene el puño feminista. Y es un Che Guevara que en lugar de estar embanderado en el pabellón rojo con la hoz y el martillo, está embanderado en el pabellón de la diversidad. O sea que es un Che Guevara medio maricón, digamos. Ahora bien, muchos han dicho que esto es una burla, es un oprobio. ¿Cómo podemos burlarnos así del Che Guevara? ¿Cómo podemos deshonrar la memoria de Guevara tratándolo así? En realidad, independientemente de la figura del Che Guevara, que no es precisamente mi ídolo, lo que nosotros hicimos fue materializar, sintetizar estéticamente el espíritu de lo que son las marchas, con una particularidad y con una contradicción grave en la que incurren todos los activistas que van a esas marchas. Cuando en 1959 el genocida Fidel Castro se convierte en propietario de Cuba, el Che Guevara lo primero que hizo fue crear un campo de castigo para rehabilitación de homosexuales, un campo de concentración que estaba en la península de Guanacabibes. El Che Guevara comandó 2 campos de concentración históricos, uno para fusilamiento de disidentes en La Habana y otro para castigo de homosexuales, bajo la consigna inscripta por Fidel Castro que decía así: la revolución no necesita peluqueros. Y el Che Guevara, bajo la consigna el trabajo os hará hombres, confinaban él y el sistema homosexuales para trabajo forzado durante 12 a 18 meses. Esto se mantuvo en Cuba durante muchas décadas y tampoco fue un invento de Guevara. Pero la izquierda, así operó la izquierda durante todo el siglo pasado. Cuando tuvo el poder, y no solamente tuvo el poder, sino que tuvo el poder de concentración para castigo de homosexuales en Cuba, los campos de concentración para castigo de homosexuales en Rusia, en la Siberia, en los gulags. Artículo 121 del Código Penal soviético sancionaba con pena de trabajo en campo de concentración no menos de 5 años al que incurría en delito de sodomía, delito que recién fue derogado en la Unión Soviética en 1993, no hace tanto. En el otro gran bloque comunista de la época, en China, la sodomía era castigada con pena de castración y en caso de reincidencia con pena de fusilamiento. Y resulta que ahora, 25 años después de que estos regímenes cayeron solos, porque fracasaron, 25 años después, los mismos que a la mujer no le dieron ningún papel protagónico en ninguno de estos 3 íconos, ni en el imperialismo soviético, ni en el chino, ni en la isla cárcel de Cuba. Todos estos sistemas absolutistas que a la mujer no le dieron ningún papel protagónico, ni ninguna nomenclatura, nunca fueron presidentes de nada, nunca tuvieron decisiones en ningún lugar, no fueron miembros ni jerarcas de una checa, no fueron miembros ni jerarcas de la KGB, ni absolutamente nada. La mujer fue marginada, destratada, sometida a un lugar intrascendente, subalterno, un papel de repartos. Y la homosexualidad y sus derivados, criminalizada en sus respectivos sistemas represivos, encerrados en campos de concentración, fusilados en campos de concentración, castrados en China, los mismos sectores que a la mujer apartaron a la marginalidad y que a la homosexualidad la criminalizaron con brutalidad, 25 años después, estos mismos sectores ideológicos se presentan públicamente como los defensores de la mujer y de las minorías sexuales. Hay que ser sinvergüenza. Hay que ser sinvergüenza, porque en estas marchas los que llevan la voz cantante son esos mismos sectores ideológicos. ¿Pero qué pasó? De golpe se han dado cuenta de su pasión por la mujer y por los travestis en boga. No, los usan, porque bien explicó Agustín, ya los obreros no les prestan atención, necesitan acercarse a otros sectores para buscar nuevos reclutas, nuevos agentes de conflicto. Necesitan
nuevos clientes. La izquierda necesita nuevos clientes. Hay un punto específico, una fecha que nosotros tomamos como referencia que nos parece muy importante, en donde empieza políticamente todo esto a funcionar y a hacerse visible. Agustín hizo un repaso muy apretado, porque en el libro, en la parte que nosotros tomamos, la mitad del libro la escribe Agustín. Agustín refiere a todo lo que es el asunto feminista, lo analiza desde todos los ángulos, y yo, en la segunda parte del libro, trato todo lo que es el problema, el lobby LGBT. Y pensamos con una unidad de concepción. Lo que pasa es que tenemos diferentes estilos narrativos, por eso decidimos hacer el libro, organizarlo de esa manera. En parte porque los estilos narrativos yo los podría definir así. Agustín es un politólogo, entonces es un caballero. Entonces escribe, habla y relata como tal. Yo, como soy abogado, no tengo ninguna obligación de ser un caballero. Fui creado y diseñado para no serlo, así que la cantidad de adjetivos y el tono narrativo son bien diferenciados. Conceptualmente está el libro unido por un hilo conductor y por una unidad de concepción. Agustín repasó los intelectuales de izquierda del siglo XX, cómo han ido cambiando, cómo han ido pensando la revolución, porque se han dado cuenta de que no funcionaba, de que la Unión Soviética no funcionaba. En realidad se estaban dando cuenta de que, por lo menos en Occidente, no iban a poder llegar a más. ¿Cómo podemos hacer? Y empezaron a pensar y a diseñar nuevas formas para tratar de generar conflicto, destruir Occidente desde otro lugar. Nosotros, si analizamos puntualmente América Latina, marcamos un año que es clave, en donde todas estas corrientes militantes se visibilizan desde el punto de vista político. Y es el año 1992. ¿Por qué 1992? Porque en 1992 cae la Unión Soviética. O sea que el cuartel general del comunismo internacional cierra sus puertas. ¿Qué hace la izquierda? Dice, ¿qué hacemos ahora? Nos quedamos sin la financiación, sin el apoyo político, sin el discurso. ¿Qué hacemos? Vamos a seguir hablando de la plusvalía, de la alienación, vamos a seguir hablando del materialismo histórico, buscar nuevos discursos, nuevos agentes de conflicto, tenemos que buscar nueva estética, tenemos que buscar nuevos símbolos. Y no es casualidad la cantidad de cosas y de expresiones de conflicto que aparecen en 1992. Repaso muy rápidamente. En 1992, en Bolivia, se lleva adelante por primera vez la primera marcha indigenista. La lleva adelante un narcotraficante que hoy es dictador de Bolivia, Evo Morales. ¿Y cómo? ¿Y antes de 1992 no había indigenismo en Bolivia? No, habría indígenas, o mayormente mestizos, que es el 80% de la población boliviana. Pero el problema indigenista no existía. ¿Y por qué nace en 1992? Porque necesitan nuevos conflictos, nuevas banderas, nuevos símbolos, nuevos discursos y nuevas formas de recaudar dinero. Si antes la izquierda contaba con los rublos de la KGB, ahora lo que necesita es también nuevos aportes crematistas. Morales inventan el indigenismo y aprovechan el año 1992 alegando algo muy concreto. ¿Qué es? ¿Por qué marchamos por primera vez en 1992? ¿Porque se cayó la Unión Soviética y tenemos que reinventarnos y engañar a otros sectores? No. Lo que dijeron con mucha habilidad discursiva es que se acaban de cumplir 500 años desde que el genocida Cristóbal Colón vino a las Américas, 1492, en repudio a los 500 años de sometimiento imperialista y religioso. Entonces nosotros ahora marchamos. Y además marchamos para que el imperialismo no se meta con nuestra cultura, y nosotros somos devotos de la Pachamama, de la Madre Tierra, y no queremos que se meta con la Madre Tierra, que como todo el mundo sabe, en Bolivia la Madre Tierra cultiva la hoja de coca, que es la materia prima para exportar cocaína, para producir y exportar cocaína. Por eso Bolivia es el segundo exportador de cocaína más importante del mundo, gracias al culto que le tienen a la Madre Tierra. Eso le permitió a Evo Morales después ser presidente del desdichado país vecino. Pero el indigenismo nace en 1992. En 1992 nace en la ciudad de San Pablo, el Foro de San Pablo, que es
comunismo internacional, pensadores, activistas de los derechos humanos, dirigentes sociales, piqueteros, indígenas, ecologistas, guerrilleros de la FARC en Colombia que ponen plata para financiar el Foro de San Pablo, que es una plataforma político, económica y militante que sirve para reemplazar a la Unión Soviética. ¿Quién crea el Foro de San Pablo? La orden la da el dictador Fidel Castro, pero el que lo crea, el que lo funda y el alma mater del Foro de San Pablo es el delincuente condenado por la justicia recientemente, Ignacio Lula da Silva, agitador trotskista que hoy está transitando los tribunales de Brasil por corrupción. Bueno, en 1992, nace el Foro de San Pablo, nace el indigenismo. En 1992, en la ciudad de Río de Janeiro, se crea el primer Congreso Internacional de Ecología Popular. Claro, ellos cada expresión de conflicto la hacen en función de la atmósfera. Por ejemplo, llevan adelante el primer Congreso Internacional de Ecología Popular porque la ecología podía prender distorsionadamente e ideologizada, tal como ellos la conciben, en un lugar como Río de Janeiro y en un país como Brasil, donde está el Amazonas, con la tala de árboles, etc. El indigenismo podía aprender, no en Argentina, por nuestra tradición tan europea, tan afianzada, sino que podía aprender, por ejemplo, en Bolivia. Y en 1992 nace el ecologismo y el ambientalismo como expresión militante que perturba y agita las banderas en toda América Latina. Pero en 1992 nace también el proyecto bolivariano, que obviamente no podía nacer en Argentina, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en países libertados por San Martín. Sí en países donde Bolívar tendría un arraigo fuerte. ¿Dónde nace el proyecto bolivariano? Nace, por supuesto, en Venezuela. ¿Cómo en 1992 si el dictador Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999? Sí, pero el golpe de Estado de Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez lo da en abril de 1992. En ese intento de golpe de Estado mataron 20 oficiales venezolanos, intentaron matar al presidente Carlos Andrés Pérez. Hugo Chávez va preso porque no funciona, fracasa, se frustra el golpe. La izquierda internacional hace lobby, Hugo Chávez se hace conocido, se convierte en una celebridad. Toda la izquierda presiona. 2 años después Hugo Chávez sale de la cárcel, 4 años después con el financiamiento del comunismo internacional, fundamentalmente con el narcotráfico de las FARC y con el lobby del Foro de San Pablo, llega a ser presidente y es un proyecto que todavía dura, tambaleando, es cierto, pero hoy todavía dura en Venezuela y en algunos países de la región. O sea que también nace el proyecto bolivariano ese mismo año. Bueno, me olvidaba. En 1900, y ahí voy dando pie al tema que nos ocupa. En 1992, por primera vez se lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires, y acá sí, en función de nuestra idiosincrasia europeizante, donde podíamos traspasar fenómenos que estaban apareciendo en Europa, con la revolución cultural en España y en Francia, de Felipe González y Mitterrand, etc. En 1992 se lleva adelante en Buenos Aires la primera marcha del orgullo gay. Y nace la primera marcha de género en América Latina, la primera expresión. ¿Quiénes la encabezan? 2 dirigentes socialistas, los hermanos Jáuregui, Carlos Jáuregui y Roberto Jáuregui, 2 hermanos socialistas, homosexuales ellos, ambos murieron de SIDA a principios de los años 90. Pero eso fue el pie de lo que hoy conocemos como las marchas de género. En aquella época solamente se circunscribió a lo que es la marcha del orgullo gay, la primera. Mientras tanto, Occidente, ¿qué hacía? Acababa de caer el comunismo, acababa de terminar la Guerra Fría, Occidente se dedicó a emborracharse y a festejarse a sí mismo. Bueno, la propiedad privada, la democracia, la economía de mercado, todo lo que hemos sostenido ahora dio sus frutos, cayó el comunismo, nos imponemos universalmente de manera inexorable para el bien de todos. Y se dedicaron a celebrar la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Y eso generó un efecto embriagante, anestésico. Nadie se puso a ver qué hacía la izquierda mientras tanto, se dedicaron festejándose a sí mismos, aparecieron libros triunfalistas en aquella época que hablaban del fin de la historia, fundamentalmente un pensador
que quizás hayan escuchado nombrar, Francis Fukuyama, que escribió el libro El fin de la historia y El último hombre, que los argumentos de su época, que el capitalismo, la economía de mercado y el occidente, con su forma de vida, iba a ganar de manera inexorable. Esto era cuestión de tiempo, ya la Guerra Fría terminó, ahora había un determinismo histórico que nos vaticinaba el triunfo de manera irreversible. Esto anestesió los espíritus, Occidente dejó de estar vigilante, dejó de estar atento, y 25 años después, la izquierda, con una estrategia nueva, domina la escena cultural de todo Occidente. Estamos asistiendo a una guerra cultural. Cambiaron las balas por las ideas. Ahora no se trata de secuestrar a un empresario y pedir un rescate como hacían los montoneros homicidas, sino que ahora se trata de secuestrar la cátedra, de secuestrar el Ministerio de Educación para imponer programas de estudio, de secuestrar la Secretaría de Cultura para imponer de sancionar leyes, direccionando y obligándonos a todos los demás a tener que acatar leyes en función de la ideología prevaleciente, secuestrar las universidades, los medios de comunicación, etc. Estamos asistiendo a una guerra cultural cuyos debates van cambiando, pero que van avanzando a una velocidad inmensa. Y hay 10 conceptos más o menos que siempre rescato en las charlas que me gusta compartir con ustedes, que son los conceptos confusos, engañosos, fraudulentos, que la ideología de género impone para tratar de imponer, valga la redundancia, su agenda en la televisión, en los debates políticos, en los debates periodísticos, en los debates panelísticos. Vieron que ahora en la televisión, tal como hoy está presentada, un comentarista de Chimentos opina de filosofía, opina de género, opina de la pelea entre Guido Zuller y Calu Rivero y después habla sobre la violencia de género. Vieron que ahora hay como una especie de... son multiusos los agentes televisivos, ¿no? El debate se ciñe en función de 10 principios que resumen un poco lo que hoy estamos asistiendo en torno a la pelea cultural por la batalla del género. El primer punto que estamos muy acostumbrados a escuchar, porque quiero aclarar una cosa, como bien dijo Agustín, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas. Y si es un conjunto de ideas anticientíficas, es un conjunto de ideas que no se apoyan en la ciencia, se apoyan en una ficción, se apoyan en premisas que no se corresponden con la realidad. El problema en el debate, que muchas veces salimos perdidosos, es que lamentablemente el interlocutor, el que va a los medios de televisión, o el panelista, o el periodista, que a lo mejor podría tener una posición cercana a nosotros, al menos intuitivamente, no conoce que todos estos principios parten desde una falsedad y entonces termina enredándose en el juego dialéctico de estos mentirosos profesionales y termina cediendo y concediendo al debate. Esto pasa tanto en el periodismo como en la mesa de café como en el debate parlamentario. Todo es anticientífico y todo parte de una premisa falsa. Si nosotros podemos desarmar la premisa falsa, ni bien comienza el debate, entonces ya se les complica más a estos sujetos poder salir victoriosos. Y mañana, tengo entendido, viene un excelente polemista, como es Valerini, que lo he visto en 2 o 3 debates, muy lúcido, vengan a escucharlo, pues realmente vale la pena. Se habla constantemente del cambio de sexo. Se habla del cambio de sexo. Hoy lo hablábamos en la radio, no sé, un tal Nemesio que nos hizo un poco enojar y otro poco divertir a la tarde. Y hablábamos del cambio de sexo. El cambio de sexo es constantemente una cosa, miren, ya que estamos. Hoy estábamos caminando con Agustín y con Pablo, con Maite estábamos también, y vimos por ahí en la plaza, porque acá está todo pintado, y vimos un número telefónico de asistencia a la mujer embarazada para que aborte. Es ilegal eso. Fuimos a comer un muy rico asado que nos invitaron. Entonces yo llamé por teléfono. Después lo van a escuchar porque lo vamos a hacer viral a partir de mañana. ¿Lo acabas de subir? Llamé por teléfono diciendo que yo era Nicole, así con mi voz, que yo me autopercibo como una mujer, pero cambié el sexo hace un año, que me autopercibo como un sujeto que está embarazado,
De hecho, no estoy menstruando, así que presumo que estoy embarazado. Me quiero hacer un aborto y recurro a ellos para que me ayuden. Y bueno, 8 minutos dura el audio, creo que se van a divertir. Dice, bueno, pero usted ¿cómo se hizo un EVA-test? No, mire, los EVA-test los hace el patriarcado, son una porquería, porque solamente dicen que la mujer está embarazada, nos discriminan. A mí no me lo dicen, están diseñados de una perspectiva biologicista, se ajustan al biologicismo positivista y no se ajustan a la identidad y a la autopercepción. La sexualidad está acá, no acá. Bueno, entonces yo quiero que ustedes me ayuden. Bueno, está bien, pero usted tiene que ir a hacerse una ecografía. Una vez que constatemos que usted está embarazada y no le quieren, no le aceptan esa situación, nosotros no, ahí vamos a actuar en consecuencia, ¿no? Pero no me quieren tomar la ecografía, porque como me ven como un hombre no me quieren tomar la ecografía. El sistema me excluye. Bueno, es desopilante, miren. Escúchenlo, se van a divertir. ¿Qué tiene que ver? Yo le dije que yo me había hecho cambio de sexo. Si me hice cambio de sexo, soy mujer. Si soy mujer, tengo luego los derechos de la mujer, por consiguiente, yo exijo una ecografía. ¿Y cuál es el problema que tenía la chica que me estaba escuchando, que no sabía qué cuernos responder y que dejaba cosas absurdas? El problema es que no existe el cambio de sexo. Y eso es lo que ella no me puede decir. O porque su concepción se lo impide, o porque políticamente no lo puede decir ni aceptar ni siquiera en un diálogo telefónico. No existe el cambio de sexo. Lo que en todo caso existe es la amputación de genitales. Pero no existe el cambio de sexo. Yo me puedo rebanar los genitales, ok. Estético, bastante dudoso en cuanto a la salud. Pero no por eso yo me voy a convertir en una mujer. Lo que yo puedo hacer es disfrazarme de una manera bastante audaz, bastante peligrosa, conforme las tecnologías modernas me lo permiten, y lucir más o menos como algo que no soy. Yo lo que puedo tener en el siglo XXI es un disfraz sofisticado. Hay un abismo, no existe el cambio de sexo. Nací varón y voy a morir varón, con o sin tijeretazo, me llame Nicolás o me llame Nicole. Sin embargo, van a escucharlo en el audio. No me decían eso. Mire, señor, señorita, usted si nació varón no puede quedar embarazada, por consiguiente no va a poder hacerse un aborto, lo lamento. Para cualquier otra cosa llámeme. No me pueden decir eso, porque si me dice eso, esta pobre piba que estaba ahí desconcertada, militando al servicio del absurdo, al servicio de la criminalidad y la ilegalidad, porque te aborte. ¿Cómo? Ustedes conocen el caso del morocho grandote que se autopercibe como mujer y juega en el hockey femenino. En Argentina, es el goleador de hockey femenino, mide 2 metros. Ese jugador de hockey femenino se autopercibe como mujer, fue retirado de su equipo porque los equipos femeninos rivales protestaron con todo criterio, es decir, lleva ventaja deportiva, y sin embargo la justicia colonizada y sometida a la ideología de género lo volvió a colocar al morocho grandote que usa peluca, y ahora este sujeto sigue jugando con riesgo físico para las mujeres, porque el hockey además es un deporte de roce físico, con ventaja deportiva, y porque a mí no me importa que este muchacho tenga un problema y que encima sea convalidada la trampa por la justicia argentina. Esto está pasando en todos lados. Ahora, no existe cambio de sexo, primer punto. Segundo punto relativo al tema del lobby LGBT. El otro día me preguntaba un periodista, ¿qué opinás vos del matrimonio homosexual? Que no existe el matrimonio homosexual. ¿Cómo que no existe el matrimonio homosexual? No. De la misma manera que no existe el cambio de sexo, lo que sí existen es leyes, como la de la Argentina, que crea la ficción jurídica o la ficción política de que hay cambio de sexo, pero no hay cambio de sexo. O sea, si mañana los legisladores se reúnen para decir que queda derogada en la República Argentina la ley de gravedad, pero un senador, un diputado se tira desde la cúpula del Congreso, se revienta contra el piso, independientemente de que haya una ley que diga que oficialmente en la Argentina no hay ley de gravedad. No existe el cambio de sexo, tampoco existe el matrimonio homosexual, aunque legalmente exista dicha ficción. ¿Cómo que no existe el matrimonio homosexual si existe en Canadá, existe...? No. A ver, el matrimonio es la unión de la cual
por las cualidades inherentes del vínculo está la potencialidad de la maternidad, por eso se llama matrimonio. El matrimonio viene de mater, viene de matriz. ¿Qué es la matriz? Es el útero materno. No hay matrimonio en un vínculo sin la potencialidad de la maternidad. Es importante las dos palabras, maternidad, que está inexorablemente unida a matrimonio, de ahí viene su palabra, esa es la naturaleza del vocablo, y la potencialidad, porque obviamente no todos los matrimonios engendran hijos, o porque no quieren, o porque no pueden, o porque son grandes en edad, se casaron grandes y ya... Pero la potencialidad por las cualidades inherentes de ese vínculo siempre está presente. Eso es el matrimonio. Cualquier otra relación no es un matrimonio. Si dos personas del mismo sexo quieren ir a vivir juntos, que vayan ya. Si que además de ir a vivir juntos quieren dormir juntos, que duerman toda la noche. Si quieren dormir 3, 4, 8 en una cama, que agranden la cama y duerman toda la noche. No nos oponemos a la libertad individual, no nos oponemos a que cada uno en el derecho de la intimidad haga lo que quiera. Ahora, eso no es un matrimonio. Pero ¿cómo vos podés hablar de esta manera? Al decir esto, si un Estado no le reconoce a dos personas del mismo sexo los mismos derechos que una unión matrimonial, que un vínculo matrimonial de verdad, eso sería un Estado discriminador y homofóbico. Bueno, con ese criterio... Si un ciego le pide al Estado que se le otorgue el carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir, sería un Estado ciegofóbico. Pero si un Estado a un ciego le niega el carnet de conducir, yo no sé si es un Estado que discrimina o no, no me interesa, porque la palabra discriminación también está siendo manoseada. Es un Estado que obra con responsabilidad y con criterio, porque no le puede otorgar a una persona derechos que su naturaleza le niega. Eso no quiere decir que el ciego no pueda votar, no pueda tener derechos humanos contemplados, libertades individuales, no deba ser tratado con absoluta dignidad. Lo que no se le puede es otorgar el carnet de conducir, sencillamente. Y no hay lobbies de ciegos hablando de que nos están matando a todos, nos están discriminando, queremos, digamos, haciendo todo un lobby, porque ellos trabajarán de otra cosa. Posibilidades. Miren, obviamente, esto que estoy señalando acá, no existe matrimonio homosexual, no existe cambio de sexo. ¿Qué soy yo entonces al decir lo que estoy diciendo? Bueno, soy homofóbico. Que es el insulto de moda, el más exitoso insulto que el lobby de género supo imponerle a todo aquel que se opone a su agenda, que cuestiona su agenda, que no acepta a libro cerrado sus aforismos, sus ideas. Soy homofóbico. La homofobia es el insulto que más me he ganado en los últimos años, pero resulta que como esto es bien propio de la agenda de género, la homofobia tampoco existe, no existe la homofobia. ¿Cómo que no existe la homofobia? ¿Cómo que no existe la homofobia? No, no existe la homofobia. ¿Forma parte del discurso político? Sí, pero no existe. Vamos a ver. ¿Qué sería la homofobia? La homofobia sería la fobia a homosexualidad o a los homosexuales. Pues bien, resulta que la fobia, como su nombre lo indica, es una enfermedad. ¿Y qué enfermedad es? Es una enfermedad psiquiátrica la fobia, no es cualquier enfermedad. Existe la aracnofobia, la fotofobia, la claustrofobia, qué sé yo. La homofobia, sin embargo, no está clasificada en ningún manual de psiquiatría. ¿Cuáles son los manuales de psiquiatría que clasifican y tipifican las fobias? Los DSM. El último, el más moderno, es el DSM-5. No existe en ningún manual de psiquiatría la definición clínica de la homofobia. Es un insulto peyorativo de carácter político inventado por el lobby para desacreditar a todo aquel que cuestiona o se opone a la agenda de género. Pero fíjense lo curioso, es un insulto y no es cualquier insulto. Por empezar, ellos al que piensa distinto, al que disiente con ellos, no lo consideran un disidente, ni siquiera alguien equivocado, lo consideran un enfermo mental. Porque la fobia es un trastorno psiquiátrico, es una enfermedad mental. Ellos consideran al que piensa distinto de ellos un enfermo mental. Un enfermo mental, los militantes de la diversidad, los que se atribuyen ser los difusores y defensores de la diversidad. Claro, ellos son tolerantes y diversos con todo aquel que se subordina absolutamente a lo que ellos quieren. No hay nada más intolerable que la intolerancia de los tolerantes, y fíjense lo siguiente,
otro error y otro engaño. Los militantes LGBT, si hay algo que no son, es militantes de la diversidad. Pero ¿cómo que no son militantes de la diversidad? Si ellos dicen que lo son, sí, ellos dicen que lo son entre las muchas ficciones, mentiras y fraudes que dicen constantemente en sus respectivos discursos. Pero la unión en la diversidad es la unión entre el hombre y la mujer. Porque el hombre y la mujer son diferentes, son diversos, realmente. Son diversos emocionalmente, genéticamente, fisiológicamente, físicamente, sexualmente. Son diferentes, son distintos y son a la vez complementarios. Pero son distintos, por eso son complementarios. En cambio, el vínculo de tipo homosexual no es un vínculo en la diversidad, no es una unión en la diversidad porque no es una unión entre diferentes, sino que es una unión entre equivalentes. Es un vínculo repetitivo, imitativo. Por consiguiente, si hay algo militantes de la diversidad, es mi ser militante de la diversidad. Ahora estamos asistiendo también a un debate que realmente invito a todos los que estén a favor de la vida a que estén vigilantes, no bajen la guardia, se formen, se informen, actúen y el 25 de marzo cada uno en la ciudad que le toca vaya, porque el debate que se viene es un debate muy complicado, porque lo que está en juego es muy complicado, porque está en juego la vida del niño por nacer. Pero en el debate que nos ocupa, que es la agenda dentro de la agenda de género, que es tratar de imponer el crimen del aborto, las trampas lingüísticas en el discurso y en la dialéctica están en la orden del día. Por empezar, dicen que el aborto es la interrupción del embarazo. Falso, mentira. No es tal cosa. Otro de los engaños de estos sectores. No es el aborto la interrupción del embarazo, porque la interrupción, como su nombre lo indica, es el cese transitorio de un proceso. Si yo ahora me tengo que ir al baño, prometo orinar de sentado, en ese caso. Si yo voy al baño y vuelvo, y tardo 2 minutos, interrumpo la charla y la reanudo. Sigo, la interrumpo 2 minutos. ¿Cuál es el equipo más importante de fútbol de La Pampa? Che, pero pónganse de acuerdo, viejo. Ferro, ok. Si está jugando Ferro contra Belgrano, ¿cuál es la hinchada más numerosa? ¿La de Ferro o la de Belgrano? La de Ferro, bah. Entonces, si se agarran a piñas los hinchas, y de una hinchada y otra, y el árbitro decide, interrumpe el partido hasta que la policía solucione el incidente físico, lo interrumpe 10, 15 minutos, después lo reanudamos cuando los energúmenos son detenidos o cuando los espíritus se aquietan. Eso es interrumpir. Interrumpir es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Si el embarazo se interrumpe, ¿cuándo se reanuda el embarazo? Nunca se reanuda el embarazo. ¿Por qué no se reanuda? Precisamente porque no es una interrupción. ¿Y por qué no es una interrupción? Porque el aborto lo que genera en el embarazo no es una interrupción, sino el cese definitivo del embarazo e irreversible. ¿Por qué el aborto es el cese definitivo e irreversible del embarazo? Por la sencilla razón de que el aborto es un homicidio y el homicidio, acaba con la vida de manera definitiva e irreversible. Sin embargo, hablar de interrupción es utilizar un lenguaje amable para tratar de colocar por la ventana palabras que impacten en la opinión pública de una manera aceptable. Y encima quieren convertir eso en un derecho de la mujer. La mujer es libre de disponer de su cuerpo. Sí, estoy de acuerdo, de su cuerpo. Pero lo que estamos discutiendo es el cuerpo de un tercero. Lo que estamos discutiendo es el cuerpo de un tercero que tiene su propia carga genética, que tiene vida propia desde el mismo momento de la concepción. Y que no nos embarullen porque cada vez que discutimos estos temas dicen, no, vos porque sos religioso. Vos porque crees en Dios. ¿Qué tiene que ver Dios acá? No estamos hablando de Dios. Acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando de derecho penal. Yo no estoy en contra del aborto por un tema de fe. Tengo fe, creo en Dios, tengo valores religiosos. Pero eso no es lo que estoy discutiendo yo en este momento. Miren, la ciencia, la embriología, la genética, la medicina, la Academia Nacional de Medicina, hay una suerte de consenso unánime de que la vida empieza desde el momento de la concepción. Ahí hay vida humana. Es cierto
que los médicos abortistas relativizan que el embrión, que no está formado el sistema nervioso, que no está formado, empiezan a tratar de imponer argumentos arbitrarios en función del calendario para tratar de que se pueda abortar a partir de una determinada etapa de la vida humana. La vida humana tiene un comienzo, es la concepción, tiene un montón de etapas, cuando el ser humano está en etapa de gestación, el cigoto, ¿cómo se llama? El embrión, el feto, y ya después es un bebé, y después es un niño, y después es un adolescente, y después es un hombre, un adulto, maduro, la vejez, y la última instancia sería la decrepitud. Bueno, son instancias todas de la evolución humana. ¿Por qué te metés vos? ¿Qué te importa? Una mujer que está embarazada, ¿quién sos vos para meterte y decidir si ella va a ser mamá o no? Es que ese no es el punto. Si una mujer está embarazada, esa mujer ya es mamá. No es un asunto que tengamos que discutir en un futuro que se pueda resolver más adelante. Una mujer embarazada ya es mamá. ¿Y vos qué te metés? ¿Sabés por qué me meto? Porque si yo me entero que en el edificio de enfrente una madre va a matar a su hijo de 2 años de edad, cualquiera, un vecino que esté escuchando la situación, que lo pueda ver, que lo pueda advertir, un testigo del posible filicidio que una madre va a matar a un niño, llama a un policía. Llama al 911, llama a un fiscal, interviene directamente para salvar al niño. Si uno sabe y ve que a un niño de 2 años lo van a matar, uno no trataría de hacer lo que esté a su alcance para salvarlo. Bueno, por la misma razón, una mujer que va a cometer un aborto, que está embarazada, uno trata de hacerlo con recurso judicial, tratar de concientizar, porque tiene que defender al niño por nacer. Ah, no, pero un caso es cuando ya nació y otro caso es cuando no nació. Es la misma persona humana que está desarrollándose en una etapa biológica determinada. Tiene más dignidad un niño de 5 años que un niño de 2 años. Tiene más dignidad un niño de 5 años que un niño de 5 días. Porque el niño de 5 años camina, piensa, habla, tiene autodominio. Un niño de 5 días es un inútil, no habla, se hace pis encima, duerme, se despierta, llora. ¿Tiene más dignidad un niño respecto a otro? Tiene la misma dignidad. ¿Tiene más dignidad un niño de 5 días de nacido de un niño que le faltan 5 días para nacer? La dignidad humana es la misma, por eso nosotros defendemos al ser humano desde que el ser humano no existe como tal, según lo dice la ciencia. No lo dice una iglesia evangélica, no lo dice una iglesia protestante, no lo dice la iglesia católica, ni siquiera la Biblia habla del aborto. Técnica del aborto no habla la Biblia, lo dice la ciencia. Nosotros acá estamos defendiendo la vida porque lo dice la ciencia. Que obviamente a eso uno le pueda anexar y acompañar sus convicciones religiosas en buena hora. Pero en los debates no nos embarullemos con eso, porque entonces te van a decir, mira, vos crees en Dios, vas a la iglesia, ok, haz lo que vos quieras, no abortes, pero dejá en paz a los que no creen en Dios. No es un tema de fe, este es un tema criminológico. Los que quieren imponer el aborto quieren legalizar un crimen, no es un problema religioso. Ahora, ustedes usan redes sociales, ¿sí o no? Bueno, entonces lo van a agregar a Agustín Laje, en el Twitter, en el Facebook, me van a agregar a mí también. En el Facebook me van a encontrar como Nicky, Nicky Márquez. Nicky Márquez. Una vez Facebook no me dejó entrar ni con mi primer perfil ni con mi segundo perfil. No me deja usar la palabra Nicolás, increíblemente. No me iba a poner Nicole, como hoy en el llamado telefónico, así que nací en casa, Nicky. Yo comprendo que con 42 años de edad que te digan Nicky no parece muy serio, ni tampoco parece muy viril cuando uno está escribiendo asuntos de género, ¿no? Es un apodo sospechoso. Pero bueno, ahí me van a encontrar. Y quería hablarles de las redes sociales a las cuales hay que actuar constantemente para difundir y defender las ideas que nos son comunes, pues son una herramienta poderosísima, que se viraliza, que convence, que genera conciencia y que desafía el establishment progresista, que desde los principales medios de comunicación están haciendo lo imposible para que el aborto penetre. Las redes sociales son un gran refugio. Ustedes saben que en la Argentina somos el segundo país, después de Inglaterra, el segundo país del mundo, que más avanzado tenemos el asunto en el Facebook de la identidad de género. ¿Sabían eso?
Inglaterra tiene 70 identidades de género, nosotros apenas 55, somos más conservadores. Lo vamos a alcanzar, les vamos a ganar en represalia por las Malvinas, ya van a ver. Cuando uno entra a Facebook, y Facebook no es un entretenimiento, uno en Facebook trabaja, nosotros difundimos nuestras actividades, uno en Facebook lee los diarios, se informa, se pone de novio, se cultiva, vende un producto, publica su casa. Facebook es una herramienta con la cual convivimos constantemente, no es un hobby. Fíjense, y el presidente de Estados Unidos comunica políticamente sus decisiones en Facebook y así sucesivamente. No es un juego, podrá ser un juego, pero no es un juego, tiene un montón de otras aristas. Uno, a partir de la red social más importante del mundo, que es esta, en la Argentina, puede elegir ser. Fíjense la imaginación que tiene nuestro numeroso repertorio, nuestro menú. Uno puede elegir ser femenino, masculino, androgynes. Vieron que la X en los lobbies de género, en la jerga comunicacional, cumple una función, en el idioma nuestro sirve para muy poco la X, pero en jerga de género se utiliza como una especie de vocal multiuso que engloba todos los géneros, aunque sea una consonante, ¿no? Androgynes, andrógino, andrógina, trans masculino. Uno también puede elegir ser. Identificarse, ser transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno. También está la opción de ponerse como género, ninguno. Hay que tener baja la autoestima para ponerse ninguno. Neutro. Este era el perfil seguramente de Michael Jackson. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorosa, poliamoroso. Esto le dan a lo que venga. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Y este es el que... Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. Yo volví a mirar, porque digo, estaré viendo la profesión, digo, será acróbata, será trapecista en el Circo de Soleil. No, era una identidad sexual. Mujer heteroflexible que yo me imagino, sospecho, porque no tengo idea, no puedo estudiar cada una de todas estas extravagancias. Digo, será una mujer fácil de convencer, flexible, de carácter flexible, lo conversamos. Varón heteroflexible sería un varón con convicciones relativas. Lesbo flexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. No es joda, esto no se lo robé a Lelutier. Esto es literalmente lo que hoy sucede en el Facebook con el cual todos nosotros convivimos. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos mencionando, que como dijo Agustín es tragicómico, que nos afecta? ¿Qué tiene que ver todo esto con la izquierda? Miren, la izquierda del siglo pasado intentó hacer revoluciones violentas a través de la guerrilla, a través del terrorismo, ensangrentó el continente, por eso los montoneros estuvieron en Argentina, por eso el Che Guevara se fue a Bolivia, por eso los tupamaros operaron en Uruguay, el MIR en Chile, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia y así sucesivamente. Afortunadamente esas guerrillas fueron derrotadas militarmente y además cae la Unión Soviética, se quedan sin discurso, se quedan sin armas, sin herramientas. Antes el enemigo de las guerrillas, mejor dicho, el enemigo de la izquierda eran las Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón? Una institución armada, valga la redundancia, que tenía por misión y por función custodiar al orden constituido. Si yo quiero asaltar el poder del Estado, quiero tomar el poder del Estado, quiero tomarlo por asalto, quiero hacer una revolución violenta, armo un grupo guerrillero irregular, insurgente, ilegal, para tratar de tomar el poder del Estado, ¿con quién tengo que combatir? Con
la institución que va a defender a ese Estado. O sea que mi enemigo por antonomasia eran las Fuerzas Armadas. Por eso las combatieron durante mucho tiempo y después de que las Fuerzas Armadas ganaron ese conflicto, las combatieron jurídicamente a través de la doctrina de los derechos humanos, que es otra de las caretas que usa la izquierda. Es un tema para otro día ese. Pero ahora que la revolución es cultural, no le importa a la izquierda lo que pasa en un cuartel militar. Ya son enemigos viejos, no corren más. No me interesa, les tengo antipatía, pero no es mi prioridad. Si la revolución es cultural, ¿cuál es el enemigo de la revolución cultural? El enemigo de la revolución cultural es la tradición cultural de un país. La tradición cultural es la antítesis cultural, es el cúmulo de valores, usos, costumbres, hábitos, modos de ser, que han sido transmitidos de generación en generación en una comunidad política dada, en una civilización. ¿Y cuál es nuestra civilización? Nuestra civilización es cristiana. Nosotros somos culturalmente cristianos. Inclusive los que no creen en Dios son cristianos, culturalmente. ¿Cómo es eso? Sí. Católicos, evangélicos, protestantes, ateos, agnósticos, tenemos valores cristianos. ¿Cómo es eso? Sí, uno sabe, y no es un tema de fe, pero lo tiene culturalmente enraizado, que robar está mal, que mentir está mal, que matar está mal. Todos van a adherir a eso. Que hay que honrar al padre y a la madre, que no hay que codiciar bienes ajenos, que no es de caballero andar mirándole la cola a la mujer del prójimo. Tenemos valores cristianos, independientemente de que vayamos o no a la iglesia, de que seamos o no practicantes, independientemente de que seamos o no creyentes. Nuestra civilización es cristiana. Si nosotros tomamos a un sujeto de Irán, qué sé yo, de Medio Oriente, y no es creyente, y le preguntamos sobre qué opina sobre la libertad, la familia, la sexualidad, un montón de asuntos, él va a responder en coincidencia absoluta con los hábitos, con la mentalidad de su lugar de origen, impregnada por la religión de su lugar de pertenencia. Había un pensador francés, Maurras, que él decía, soy cristiano, como decían, él decía, soy ateo, pero cristiano. Por la importancia cultural que tienen los valores cristianos. Por eso, todas las pandillas LGBT, las marchas de género, las marchas feministas, etcétera, etcétera, quieren reventar nuestra tradición. Y para reventar nuestra tradición tienen dos enemigos fundamentales. Uno, las iglesias de inspiración cristiana. Y no es casualidad que terminan sus marchas en las catedrales, etcétera, etcétera, tratando de que emprenderla a fuego, etcétera. Pero no porque les importe el cura, el edificio público donde está edificada la iglesia. Lo que les importa es simbólicamente reventar lo que eso representa. El cúmulo de valores cristianos que nosotros odiamos, despreciamos, queremos desacreditar y queremos suplantar. Y la otra institución que los ideólogos del género quieren reventar para hacer la revolución cultural es la familia. ¿Por qué razón? Porque la familia es la célula básica del tejido social, es la institución arquetípica de la sociedad civil y es una institución que es guardiana, dadora, custodia, difusora y defensora de valores tradicionales. Nosotros le queremos inculcar a nuestros hijos hasta el mismo equipo de fútbol que nosotros. El niño en el hogar, en el seno del hogar, va a tener un montón de cosas que le vamos a haber transmitido nosotros, un sinfín de cosas, mucho más las que nosotros pensamos. Un niño en una familia que le transmite los valores naturalmente que a su vez esa familia y los miembros de esa familia han recibido de sus padres y sus padres de sus abuelos, etcétera, etcétera, ese niño es un agente contrarrevolucionario para la izquierda. Entonces la izquierda lo quiere domesticar. ¿De qué manera? Adoctrinándolo desde el colegio, con las currículas escolares, con los planes de estudio, etcétera, etcétera. Pero claro, ese niño no basta con que el colegio imponga esta agenda, porque si ese niño vuelve a la casa, los padres están atentos, le hacen un seguimiento, qué estudiaste, qué no estudiaste, qué charlaste en clase, y si ven elementos de género, los padres van a poner el semáforo en amarillo, van a prender la luz amarilla, van a pedir hablar con las autoridades, van a pedir hablar con la maestra, van a querer hacer una reunión de padres, o en última instancia le van a decir al niño, mira, lo que nosotros pensamos es esto otro. Entonces, el niño tiene un antídoto en su hogar, un antídoto psicológico, un antídoto afectivo, pero en el tema que nos ocupa tiene un antídoto cultural. Pero si nosotros le reventamos la familia, y el niño vive en una familia disfuncional, donde está de paso,
sin contención, sin un seguimiento, ese niño va a ser un esclavo de la ideología de género institucionalizada. Entonces la ideología de género va a generar un ejército de niños, de nuevas generaciones que van a ir creciendo y mentalizados con esta nueva agenda que tiene sus etapas y que no es ni más ni menos que una revolución cultural a la cual se pretende llegar con el concurso y la coerción del Estado. Por eso nosotros creemos que nuestro libro, entre muchas otras cosas, directa o indirectamente, defiende la institución familiar, aunque no es un libro dedicado a eso. Miren, hay que sostener a la familia. Ustedes saben que sobre todo en el matrimonio, ustedes habrán sabido que es muy difícil sostener y mantener el matrimonio, sobre todo en materia sexual. Ustedes saben que la evolución sexual en el matrimonio es parecida a la evolución de la Coca-Cola. ¿Sabían eso? Primero es a cada rato, después es light y después es cero. Pero hay que seguir apostando, fuertemente. Miren, no los quiero atosigar ni agobiar, les quiero agradecer el tiempo, desconozco si hay tiempo para preguntas, entiendo que estamos muy apretados, sobre todo porque Agustín se tiene que ir a Córdoba. Si hay tiempo disponible para preguntas, nosotros... Y si no hay tiempo, no sé qué dirán los organizadores, de antemano les digo muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por su tiempo y espero que todos y cada uno de ustedes, como nosotros lo haremos en nuestras respectivas ciudades, el 25 de marzo estemos defendiendo la vida del niño por nacer. Tenemos solamente 15 minutos para preguntas, de modo que lo que pedimos es que sea una pregunta exacta, no una conferencia aparte, sino una pregunta al pie, bien cortita y concreta y clara, porque si no, no va a haber tiempo. Vamos a ver a cuántas podemos... Sí. Disculpe, mi pregunta sería para Nicolás, particularmente en la parte cuando habló sobre la potencialidad del matrimonio en cuanto a ser padres o madres. ¿Cuál sería el caso en el que se daría la paternidad o la maternidad en un matrimonio igualitario de forma adoptiva? O sea, adoptando un niño. Bueno, ¿cómo? No, está muy bien. Mirá, ¿quién ocuparía el rol de madre o de padre? ¿Esa es tu pregunta? Ah, si la adopción puede incluirse dentro de la potencialidad, ¿decís vos? No, o sea, por las cualidades de ese vínculo no puede haber ni maternidad, ni paternidad, ni nada por el estilo. O sea, el matrimonio igualitario o el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un matrimonio porque no puede haber maternidad. Ahora, que la ley ficcionariamente cree mecanismos para dar un niño en adopción a una pareja de homosexuales, esa es otra historia. Pero un matrimonio homosexual, o como se le llama matrimonio igualitario, técnicamente no es un matrimonio y obviamente eso no es una potencialidad. Adoptar un niño no es una potencialidad matrimonial, es un trámite burocrático, que puede ser un acto de amor dignísimo, no tengo dudas, pero eso no tiene que ver con la maternidad. Podrá tener que ver luego con un juego de roles. Ahora bien, yo eso no lo incluyo dentro de la potencialidad. La única potencialidad posible para tener un niño es la del hombre y la mujer. No siempre una unión de hombre y mujer tiene hijos. A veces por una disfunción, a veces porque son grandes de edad. Eso me refiero a la potencialidad de que surge de esa unión, no de un trámite administrativo. ¿No es cierto? Ahora bien, independientemente de que la unión de personas del mismo sexo podrá ser una unión, pero no es objetivamente un matrimonio, sí el derecho ampara derechos, le da a este tipo de uniones en la Argentina derechos inherentes a la unión matrimonial, aunque no sea un matrimonio, o sea, crea esa ficción. Y ahí te diría dos o tres cosas relativas a la adopción. El primer punto es que la adopción no es un derecho de los padres o del adoptante, mejor dicho, porque técnicamente no son padres, pero no importa, aunque una persona pueda querer hijos adoptados como si fuesen hijos naturales, no tengo duda de eso, la adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del niño. Y aunque fuese un derecho del adoptante, es un derecho del adoptante derivado, secundario, es un derecho del adoptante que se subordina a los derechos fundamentales del niño. Porque la ley, ¿qué es lo que quiere buscar con la adopción? Devolverle al niño lo que el niño ha perdido.
la réplica más perfecta, exacta o posible de lo que el niño ha perdido, que es su padre y su madre. Uno de los argumentos cuando fue el debate sobre el mal llamado matrimonio igualitario es que prefiero niños educados en familias homoparentales y no niños en la calle. Bueno, ni una pareja homoparental lo hace. Y en segundo punto, esto era una ficción política de la época, una ficción discursiva de la época, porque había muchos más trámites de padres pretendiendo adoptar niños que niños en casas cunas disponibles para ser adoptados. O sea que ese eslogan era falso. Y después hay otro asunto más complicado, que es el siguiente, que en el libro está tratado. La comunidad homosexual, y estos son cifras del Ministerio de Salud de Estados Unidos, es el 1,6% de la población. Sin embargo, o sea que de cada 100 niños que hay, 1,6 tienen potencialmente posibilidades de tener esta tendencia. Sin embargo, de los últimos estudios a los que hay en danza, que son pocos, porque este es un fenómeno muy nuevo, el 35% de los niños adoptados por parejas homoparentales tienen luego tendencia homosexual. No el 1,6 convencional que determina el Ministerio de Salud de Norteamérica, sino el 35%, es decir, un tercio. Nótese entonces cómo estamos jugando con niños criados como mascotas en experimentos de resultado incierto, cuyos datos parciales nos arrojan tendencia a la depresión, a las drogas y al suicidio, y una tendencia homosexual muy superior o muy por encima de un niño criado o adoptado en una familia biológica o en una familia adoptante, pero de tipo heterosexual. Es un tema muy complicado, cuyo dato definitivo lo vamos a conocer en un tiempo. Todavía no, porque estos son fenómenos muy recientes y los niños recién están en etapa de evolución. Dentro de 30, 40, 50 años seguramente tendremos muchos más datos categóricos para poder afirmar con mayor detalle estas tendencias que por el momento son peligrosas. Hola. Sí, digamos, en toda la exposición se ha visto cómo se ha referido a la izquierda y cómo se la ha tratado peyorativamente. Y yo quería preguntarles si no es un discurso de la derecha reactiva y si también podríamos convocar a los grandes grupos de poder como son Rockefeller, Grupo Soros y todos los demás que sabemos que tienen alguna implicancia en todo esto y cómo están bancando muchas veces situaciones de estas políticas, ¿no? ¿Podrían decir algo sobre eso? Bueno, el enfoque que nosotros le hemos dado al libro es un enfoque basado sobre todo en la teoría y en la filosofía política que nos ha llevado necesariamente a la formación en el interior de la teoría marxista, que fue lo que explicamos hace un rato, y que hemos puesto el foco sobre los grupos de izquierda, confirma el buen camino tomado en ese sentido cada vez que vemos alguna marcha de género, donde son los partidos de izquierda los que están atrás. Ahora bien, es muy buena la observación que vos haces de que hay grupos financieros internacionales muy poderosos en términos económicos que están también atrás de todo esto. Y ese es un análisis que el libro de alguna manera hace pero no profundiza. Es decir, hay datos, por ejemplo, de cómo Católicas por el Derecho a Decidir, una organización supuestamente católica y al mismo tiempo abortista, recibe dinero de fundaciones como Rockefeller, Soros, etcétera, entre otras organizaciones de todo este tipo. Hay muchísimo dinero, hay muy buen financiamiento de estas fundaciones para todos aquellos que militen en los asuntos de género y pro aborto. Y yo te diría, hay, resumidas cuentas, dos grandes motivos. Uno es el económico, esto es, hay grupos multinacionales que económicamente les conviene la cuestión
de impulsar, por ejemplo, el tema del aborto. Te voy a poner un caso bien concreto, la Planned Parenthood, que es la internacional abortista más importante del mundo con sede en los Estados Unidos. ¿Qué hace la Planned Parenthood? Gana plata haciendo abortos. Y además gana plata después con lo que puede hacer con la materia fetal, es decir, con el feto. Una vez muerto, arrancado de la madre, se lo congela y se lo utiliza para distintos fines que están explicados, por ejemplo, en cámaras ocultas que se le han hecho a directivos de la Planned Parenthood, donde negocian, bueno, si el feto tiene tanta edad, tantos meses de gestación vale tanto, si tiene menos vale tanto, porque este órgano no sirve y este órgano no nos sirve. Entonces, la legalización del aborto para multinacionales como la Planned Parenthood es importante, porque más países con aborto legalizado son más países donde ella misma puede hacer pie. Vamos a otro ejemplo, el ejemplo de las farmacéuticas. Las farmacéuticas están financiando también en gran medida a todos estos lobbies y a todos estos grupos de género. ¿Por qué razón? Porque las farmacéuticas que venden, entre otras cosas, hormonas como el estrógeno, y donde en América Latina ya ni siquiera tienen que competir en el mercado, ya ni siquiera es una cuestión de que un transexual tiene que ir al mercado a comprar su estrógeno, sino que es parte de lo que se llama el derecho a la identidad de género, donde eufemísticamente se les dice que hay acceso gratuito a las hormonas femeninas, pero gratis significa que lo estamos pagando los contribuyentes. ¿Y quiénes están ganando? Aquellos que venden de a toneladas las hormonas. ¿A quién? En el mercado no, las venden en el Estado. Y un transexual, y acá está la parte más trágica del asunto, no es una persona que simplemente se somete a una cirugía una vez y vive luego su vida feliz y alegre con su cuerpo tal como está. Emprende una lucha sin fin contra la naturaleza que se manifiesta en cada inyección que se tiene que poner periódicamente para que, por ejemplo, no le crezca la barba, para que no se le agruese la voz. Es decir, es un tratamiento hasta el fin de sus vidas, por lo menos en calidad de transexual. Esto es un negocio redondo para muchos. Pero si nos vamos, por ejemplo, al caso de George Soros, que lo mencionabas vos, yo te diría, George Soros yo no le puedo encontrar cuál es el objetivo económico que él pueda tener. Un tipo que tiene 80 y tantos de años, puede tener ¿cuánto? 85 más o menos, vamos a poner más o menos ese número, un tipo que ¿cuántos años de vida le puede quedar? Y un tipo que sin embargo te mete el 80% de su fortuna, que es incalculable, uno de los hombres más ricos del mundo, lo mete en su fundación llamada Open Society, que financia todo este tipo de cuestiones. Y uno dice, ¿ahí hay un cálculo económico o hay un proyecto ideológico que usa como instrumento el dinero de la persona que lo ganó o que lo porta, que en este caso es Soros? Yo creo más bien en esto último. Acá no hay en ese caso cálculos económicos de cuánto le puede retribuir a sus acciones, digamos, o a sus finanzas, el hecho de financiar a católicas por el derecho a decidir en Argentina. Un tipo que está haciendo una inversión del 80% de su fortuna en una ONG no es un tipo que está esperando un retorno económico, sino más bien que ha podido modificar al mundo en orden a lo que él considera como lo deseable, como el deber ser. Y sabemos muy bien que Soros, para diferenciarlo, por ejemplo, de otro gran financista de estos, como Bill Gates, no es ningún Bill Gates. Soros es un tipo que sabe mucho de humanidades, de filosofía, ha sido alumno de Karl Popper. Es decir, yo creo que el caso de Soros se desprende de estas lógicas que tratamos de encontrar el hecho de invertir para después obtener. Acá es una inversión dineraria con objetivos políticos, ideológicos que escapan a un cálculo racional. Eso creo yo está sujeto a discusión, hay muchas teorías al respecto. Y lo mismo se puede aplicar para otras fundaciones que nos llevaría mucho tiempo más a analizar, como la Ford Foundation, la Rockefeller Foundation, bueno, la de Bill y Melinda Gates, entre otras. JP Morgan, que está poniendo, por ejemplo, ahora mucha plata en universidades europeas. Yo estuve hace poco en Londres reunido con filósofos de la London School of Economics y me contaban que tienen una cátedra de iniciación financiada por JP Morgan, en la cual se tienen que colocar un pin en el pecho para indicar con qué tipo de género quiere que se los llamen. Entonces vos te podés poner he, she, it o they. Ese tipo de cuestiones, bueno, cátedras financiadas por este tipo de grupos. Es muy complejo el tema, no lo pudimos incluir en este tomo, pero esperamos sí poder incluirlo en el que viene. Sí, creo que podemos tener un tiempo para una última, que están levantando la mano, o no sé si ya...
Sí, buenas noches. Quería preguntar, ¿qué relación tiene la escuela de Frankfurt? Mira, es muy buena tu pregunta. Nosotros en el primer capítulo tratamos tratamos de hacer una evolución teórica, filosófica, desde Marx hasta Ernesto Laclau, el filósofo argentino que de alguna manera es reconocido por sus teorías populistas y que de alguna forma también fue el filósofo del régimen K, digamos. Tomamos todo ese periodo, pero no nos metimos puntualmente con la escuela de Frankfurt por una cuestión de espacio y de complejidad, o sea que haces muy bien en consultarlo ahora, máxime si vas a leer el libro, porque no vas a encontrar mucho de escuela de Frankfurt ahí. Yo te diría, la escuela de Frankfurt ve esto en Alemania muy tempranamente. La escuela de Frankfurt fue financiada por un judío de Buenos Aires llamado Weil, de apellido Weil. Este judío lo financió porque quería un estudio, entre otras cosas, quería un estudio del antisemitismo en Alemania. Y la gente de la escuela de Frankfurt, con Horkheimer al frente, en esa época estaba Erich Fromm, estaban Pollock, estaban otros más, hacen un estudio no sobre el antisemitismo en Alemania, sino que hacen un estudio que se llama, con ese dinero, que se llama Estudio sobre la autoridad y la familia. Claro, ellos tomaron la plata para hacer una cosa y después terminaron haciendo otra. Los estudios sobre la autoridad y la familia, que se publicaron finalmente en el año 36, son sumamente interesantes porque ya identifican a la familia como un problema para la revolución obrera en Alemania. Son estudios de psicología social sobre los obreros. Hacía series de cuestionarios y encontraban que la revolución marxista, que ese fue un poco el origen de esta teoría crítica, era por qué esto pasó en Rusia y por qué esto no ha pasado en Alemania y por qué fracasó en tantos otros países de Europa. Bueno, entre otras cosas, porque la familia obrera está generando no obreros sino burgueses. Y eso está de alguna manera, y aparte de consustanciarlos con el sistema del capitalismo imperante, les genera una mentalidad autoritaria que después se va a prefigurar en lo que fue el fascismo, y ahí vienen otros estudios como de Adorno, por ejemplo, sobre el autoritarismo. Pero hay todavía un vínculo más importante un poco más adelante que viene de la mano de Herbert Marcuse, que lo mencioné hoy, y es puntualmente su libro Eros y Civilización. No, es un libro muy complejo como para que yo te lo explique acá en 2 minutos, pero más o menos la cosa es así. Él trata de conjugar la teoría psicoanalítica de Freud con el marxismo más clásico, digamos. Y él dice, para hacer el socialismo viable en Occidente necesitamos modificar los instintos del hombre, porque sabemos que el socialismo no va a traer más abundancia que la que puede generar el capitalismo. Literalmente así lo dice, está mirando ya lo que pasa en el este. Dice, como no va a haber más abundancia con el socialismo, tenemos que generar nuevos instintos que a las personas que viven acá les hagan soportar una reducción de su riqueza con tal de obtener otro tipo de riqueza, en este caso sexual. Por eso es Eros y Civilización. Y ahí conjuga lo que es la revolución sexual con la revolución del socialismo, porque la conclusión será, no existe revolución socialista sin un hombre nuevo. Y no existen nuevos instintos sin una revolución sexual que modifique los instintos del hombre. Eso es más o menos, por decírtelo en 2 minutos, cosa que es muy difícil porque es un libro difícil, la teoría de Herbert Marcuse en aquella época. Te cuento el final de la primera generación de la escuela de Frankfurt porque es muy interesante. Llega, y con esto sí vamos a cerrar, llega el Mayo francés, las tomas de colegios de los universitarios, las revueltas callejeras que no solamente se dan en Francia y en Estados Unidos, sino que se multiplican por toda Europa, y le terminan tomando el Instituto de Investigación Social, que es lo que hoy conocemos como Escuela de Frankfurt, a quien lo dirigía en ese momento, que era Adorno, mientras Horkheimer estaba en Ginebra, y se lo toman, y lo toman los estudiantes, y Adorno, ¿sabés qué termina haciendo? A pesar de que había fogoneado todo este tipo de cuestiones anteriormente, llama a la policía, y terminan 33 estudiantes presos. Entonces, en la siguiente clase magistral que va a dar Adorno en la universidad, tiene un escrache. ¿De quién? De feministas. Fíjate qué viejo que es todo esto. Esto no es nuevo. Estamos hablando del año 68-69. ¿Qué hacen las feministas? Se les ponen en tetas. No sé si te suena. Se les ponen en tetas, se le van enfrente y lo empiezan a insultar, mientras otros militantes de izquierda más radical dan folletos en contra de Adorno y en contra de esta gente que había creado esta teoría crítica. Y Adorno se termina muriendo de un infarto al mes siguiente, teniendo no mucho más de 60 años.
Es bastante curioso y trágica la pelea, porque la vida de Adorno, porque días antes se va a pelear con Herbert Marcuse por este tipo de cuestión, mientras Marcuse estaba sobre la cresta de la ola en su fama, en lo que era la New Left, que estaba naciendo en todo el mundo y sobre la que nosotros hemos escrito en este siglo ya este libro, cuando la vemos con más vida que nunca. Muchas gracias, creo que ya no hay más tiempo. Bueno, muchas gracias. Un segundito más, le voy a pedir que no se pare porque les quiero comentar algo. En su silla va a encontrar un papelito de estos. Les vamos a pedir que por favor lo llenen. ¿Por qué? Les cuento, yo soy docente y se viene todo esto que los chicos estuvieron hablando para desde el nivel inicial hasta por supuesto facultad. Entonces, si usted quiere recibir una carta para pedir a la escuela que no se le dé ideología de género, usted no deje de entrar en la página de Facebook Con Mis Hijos No Te Meta, solicite la carta que nosotros se la vamos a dar gustosos para que usted no permite que sus hijos sean instruidos de esta manera. Entonces, por favor no se olvide de llenarlo y seguramente allá en la puerta va a haber alguien para que se los recepcione. Y les queremos también contar que el domingo vamos a estar marchando y como dijeron los chicos y venimos diciendo desde ayer, los esperamos. Los esperamos. Tenemos que ser muchos los que alzamos la voz para defender a aquellos que no tienen voz. Y mientras se van retirando les queremos dejar 2 videitos para que ustedes puedan mirar. Véngase, si viene con una remera blanca, la remera de Argentina, banderas de Argentina, globos celestes y blancos, vamos a manifestarnos de manera pacífica y a decir sí a la vida. Los esperamos.